Buenas tardes, equipo. ¿Cómo les ha ido? Vamos a dar un minuto para que se integren los Tarde, compañeros. profe. No desesperen. ¿Cómo dijo? Adelante. Dije buenas tardes, profesor. Ah, muy buena. No la escuché bien. Estaba muy intermitente el internet, pero ya sí. Bienvenida. Bien, chicos, vamos a retomar la clase de la pasada sesión para ver quién me recuerda qué fue lo que estuvimos trabajando. Vamos a ver, levantando la mano. ¿Qué estuvimos trabajando en la pasada clase? Adelante, equipo. ¿Qué estuvimos trabajando la pasada clase? Adelante, Vallejo. Buenas tardes. Buenas. Pues según lo que recuerdo, estuvimos en una sala de grupo y estuvimos trabajando lo que fue el cuello de botella, donde mencionábamos varios ejemplos de la empresa donde se podía presentar un cuello de botella y bueno, entre algunos ejemplos se mencionó lo que allá en Baste, por ejemplo, se presentaba el cuello de botella en, entre los tubos ligados y así, etcétera. Ok, muy bien. ¿Otra persona más? Yo, Adelante, maestro. de los Santos. Ajá, colaborando con mi compañera, hablamos del cuello botella
cuello de botella también se genera en cambio de lote, porque hay que detener la línea. Los retrabajos, porque se retrasa el producto, ya porque por motivo de un defecto que se haya encontrado, hay que retrabajar nuevamente la producción o la producción que se haya generado durante la semana. Ok, muy bien. Siguiente, Lupe Pérez. También estuvimos hablando de la ergonomía, que consiste en crear unas condiciones más adecuadas para los trabajadores en lo que se refiere a iluminación, clima, ruido, reducido a la carga física. ¿Me escuchó? Sí, le escuché. Muy bien, Es cuando. muy bien. Vamos ahora. Adelante, Luis. Ajá, y con respecto a eso sobre la economía, también se habló sobre qué hace nuestra empresa para evitar ciertas situaciones con respecto a la economía. Y por ejemplo, ya se utiliza casco, por ejemplo, en el área de destrucción se utilizan botas de seguridad, se utilizan tapones para los oídos por el motivo de las máquinas, en el empaque se utilizan botas, en el almacén se utilizan chalecos y así sucesivamente. Y buena iluminación y siempre buscan la forma de que el trabajador tenga un buen espacio para trabajar. Ok, muy bien. Buenos aportes. Bien, para hoy vamos a estar trabajando lo que es un estudio de tiempo. ¿Ustedes han escuchado lo que es un estudio de tiempo y para qué nos sirve? Estudio de tiempo. Vamos a ver qué voluntario me dice lo que es un estudio de tiempo y para qué nos sirve. ¿Nunca lo han escuchado? ¿En la empresa no han visto cómo llevan a cabo uno de estos estudios? ¿Es algo nuevo para ustedes? Adelante, Yameiri. Bueno, lo que yo entiendo por el estudio de tiempo es quizás cuando, como a medir el tiempo que se toma en realizar cada operación. Correcto, muy bien. Vamos a ver quién más. Marisol. Ya, maestro. Bien, adelante, Marisol. Hello, ¿me escuchan? Sí, le Muy escuchamos. bien, un estudio de tiempo es como una técnica donde se mide el trabajo, cuál se emplea para registrar los tiempos y ritmo, etcétera. Muy bien. Liliane. Bueno, profesor, un ejemplo. Allá en Baster se hace una producción de 4.000, pero nosotros trabajamos 8 horas. ¿Qué pasa? En ese tiempo se van calculando cuántas unidades por hora se pueden hacer. Por ejemplo, en una hora lo máximo son 500 tubos para poder llegar a las 4.000. Ok, muy bien. Buen aporte. Y Yameiri, adelante. Adelante, Yameiri. Pues vamos con Luis. Adelante, Luis. Ajá. Cuando van a hacer alguna modificación en alguna línea, por ejemplo, si van a reducir personal, los ingenieros toman el tiempo para ver qué cantidad de personal se puede reducir o si se tiene que quedar con la misma cantidad de personal la línea. Lo digo porque ha pasado en algunos códigos allá en base. Ok, muy bien. Muchas gracias. Y Rafaela, adelante, Rafaela. Así como dijo el compañero Luis, el estudio de tiempo es de mucha importancia porque gracias a este tipo de análisis es posible optimizar diferentes procesos y flujos de trabajo, lo cual representa a la vez mayor rentabilidad para las fábricas y las empresas. Es cuanto.
Muy bien. Gracias por sus aportes. Voy a silenciar para evitar interferencias. Aquí tenemos lo que es la definición y de qué se encarga la medición del trabajo. Se encarga de investigar con la finalidad de reducir y eliminar el tiempo improductivo. ¿Cuál es el tiempo improductivo? Me pregunto yo, ¿cuál es el tiempo improductivo? Quizás el tiempo que se pierde. Exacto, el tiempo que se pierde. ¿Ok? Como vimos en el tema 1, recuerden que la improductividad, las actividades que no agregan valor, pues son las que consumen este tipo de tiempo. O sea, cuando invertimos en actividades que no generan valor, estamos ocasionando un tiempo improductivo. Entonces, cuando nosotros logramos eficientizar los recursos con los que contamos para realizar nuestro trabajo, pues estamos haciéndolo de manera productiva. De lo contrario, pues lo estamos haciendo, pero la productividad o el invertir un tiempo productivo involucra el manejo de los recursos. ¿Qué cantidad de recursos yo invierto? Recursos humanos, recursos en cuanto a máquinas, recursos al mismo tiempo. Por tanto, la importancia del estudio de tiempo o la medición del trabajo, como también se le conoce, es que nosotros vamos a poder medir el tiempo que invierte en ejecutar una operación o una serie de operaciones, una persona o un operario. Deja al descubierto deficiencias del modelo productivo, deficiencias en cuanto a materiales y deficiencias en cuanto a los métodos de fabricación. El estudio de tiempo se basa en determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en realizar una tarea bajo normas preestablecidas. Miren, aquí hay unas palabritas en rojo. Yo quiero que me digan por qué esas palabritas están en rojo. Dice calificado, tareas y bajo normas establecidas, preestablecidas. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta estas palabritas al hablar de un estudio de tiempos? Vamos a ver, ¿quién me ayuda? ¿Por qué un personal calificado? ¿Por qué hay que tener normas, estándares de trabajo para nosotros poder estudiar el tiempo en un proceso? Adelante, equipo. Es una pregunta que le estoy haciendo. Repita, maestro, la pregunta, por favor. ¿Por qué necesitamos un personal calificado para nosotros poder estudiar el tiempo que le conlleva realizar el proceso? ¿Y por qué las actividades o las tareas que realiza deben de ser estandarizadas? ¿Qué relación hay de eso con el estudio de tiempos? Diga, Gribelin. Yo entiendo, maestro, que deben tener la persona calificada, porque si es una persona que no está, un ejemplo, preparado o calificado para estar en una estación y es más lento de lo que ya, de lo normal, o sea, más lento de lo que trabaja la persona normal, entonces va a hacer menos trabajo en el tiempo que se necesita. Por ejemplo, el ejemplo que puso Liliani, que hay que pegar 500 tubos en una hora, en 500 tubos. Si esa persona no está calificada, va a pegar 300, entonces a la hora de que estudien el tiempo, va a ser menos. Es así, nosotros necesitamos que la persona a la que le vamos a tomar el tiempo, pues conozca los pasos de ese proceso. Recuerden que estuvimos trabajando mejora de métodos, estudio de las diferentes actividades que realizamos para un proceso X, y si nosotros tomamos el tiempo y no hay un estándar para realizar ese proceso, pues no estamos en nada. En definitiva, el estudio de tiempo no nos diría nada si no contamos con un personal que conozca el proceso y que responda a un estándar de trabajo. Entonces, la definición profesional, por favor, alguien que me ayude a leerla, voluntario o voluntaria.
que me ayude a leer la definición. Adelante, Rafaela. El estudio de tiempo es un análisis científico de los métodos y los aparatos utilizados o planeados para realizar un trabajo de la mejor manera y la determinación del tiempo necesario. Ok, muy bien. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? ¿Dudas, preguntas? Eso fue lo que usted acabó de explicar. Correctamente. Sí, que hay que conocer el proceso para poder tomarnos el tiempo bien. Eso ya lo hacen mucho en la empresa, maestro. Cuando, por ejemplo, tenemos un código en la línea que estamos teniendo problemas, por ejemplo, con nosotras que codeamos, a veces nos acumulamos en eso, mandan a buscar ese personal y él baja a medir el tiempo, a ver qué es lo que está pasando, si hay que agregar un personal o si hay que bajar un poco más la línea. Excelente, muy bien. De eso se trata. Bien, seguimos avanzando. Aquí tenemos al señor Taylor, Frederick W. Taylor, que determinó que para poder fijar un tiempo estándar hacían falta tres factores determinantes. Tres factores determinantes. ¿Cuáles son estos tres factores determinantes? Bueno, él nos dijo que para nosotros estandarizar el, el tiempo que nos consume un proceso, debemos de tener instrucciones de trabajo ya corregidas, probadas y escritas. También necesitamos de unos incentivos y de condiciones en cuanto a equipos, en cuanto a manejo de materiales, en cuanto a infraestructura para poder realizar el trabajo. Los datos que nos arroja un estudio de tiempo, pues son el que podemos estimar los tiempos a futuro, podemos hacer una proyección, planificar nuestro trabajo. También podemos proporcionar estándares a través de un tiempo estándar que calculamos la capacidad productiva. Y eso implica estimar costos laborales como son salarios, incentivos, horas extras. Todo lo que se mueve en un proceso productivo está asociado al tiempo que consumen las diferentes actividades que componen ese proceso. Y con todo lo anterior, pues vamos a poder ofrecer mediciones sobre nuestro nivel productivo. ¿De acuerdo? Los gerentes, los supervisores en la empresa en sentido general se utilizan estos datos para gestionarla, para administrar los procesos productivos. Tenemos lo que es la medición del trabajo que vamos a estar viendo en este módulo, para lo cual nos vamos a auxiliar de la técnica del cronómetro. ¿De acuerdo? Hay diferentes estudios de tiempo, como son los tiempos predeterminados, el análisis de película y el estudio de tiempo por cronómetros. En este curso vamos a estar viendo el de cronómetro, pero nos vamos a dividir en salas para investigar en qué consisten cada una de estas técnicas y cuáles son sus bondades. Ahora mismo estoy activando las salas para que pasemos a investigar estos conceptos. Recuerden que deben de nombrar un representante para que comparta lo que encontraron, la investigación que hicieron. Les estoy colocando a cada sala el nombre de la técnica que van a investigar. ¿De acuerdo? En el manual pueden investigar y en el ciberespacio también. Un momentito para abrirle la sala. Recuerden que la investigación pudiera llevarle a otra área. Recuerden que estamos viendo la técnica de estudio de tiempo en un proceso productivo para que no me vengan con que un análisis de película es cuando nosotros vamos a sentarnos en el cine y ver a qué género pertenece y que no, no, no. Recuerden que estudio de tiempo es lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? Pueden ir entrando. Ahí está.
Bien, vamos a los representantes que nos cuenten qué fue lo que investigaron. Primero vamos con el estudio de tiempo predeterminado. ¿En qué consiste esta técnica? Buenas tardes, maestro. Buenas. Investigamos que los tiempos predeterminados son una reunión de tiempos estándares válidos asignados a un movimiento, a movimientos fundamentales y grupos de movimientos que no pueden ser evaluados de forma precisa con los procedimientos ordinarios para el estudio de tiempo con cronómetros. Ok, muy bien. Muchas gracias por el aporte. O sea que estamos hablando en esta situación de una técnica que ya tiene predefinido los tiempos para realizar diferentes actividades. No importa el tipo de actividad que sea, ya están en una tabla y por eso se llama tiempo predeterminado. Vamos a ver ahora en qué consiste la técnica de estudio de tiempos por análisis de películas. Adelante, sala 2. Sí, ¿me escucha, maestro? Sí, le escuchamos bien. Bien. En el campo de control de procesos y calidad, el análisis de películas refiere a una técnica de análisis visual que permite identificar problemas y oportunidades de mejora en el proceso de producción. A través de la observación de una película o video de un proceso de producción, los analistas pueden detectar patrones, tendencias y posibles fallos. Por ejemplo, una línea de producción de alimentos. Los analistas pueden analizar una película del proceso de llenado y empaque para identificar patrones de desperdicio, defectos en el envasado o problemas en la calidad de los productos. También pueden utilizar técnicas de estudio para analizar la información recopilada a través de la observación, como el análisis de Pareto, que permite clasificar los problemas identificados por orden de importancia. Además, el análisis de películas y las técnicas de estudio pueden ser utilizadas para mejorar la capacitación de los empleados y los procesos de producción. Los de entretenimiento pueden ser analizados para identificar áreas de mejora y para desarrollar programas de capacitación más eficaces. Ya. Adelante, Lilian. Una opinión sobre el mismo grupo, profe. Yo estoy ahí. Bien. Otra definición en la técnica sobre el análisis cinematográfico, también conocido como el análisis de cine y también análisis crítico de película, consiste en el examen de los componentes del lenguaje cinematográfico, los cuales permiten distinguir una película de cualquier otra. Se realiza sobre lo que se ha reflejado en la película y al mismo tiempo se deben hacer referencia y estudio de las mismas situaciones. Recuerden que el estudio de tiempos por película al que nos referimos es hacia proceso productivo, ese estudio de tiempo del proceso productivo. ¿De acuerdo? Porque hay análisis de películas que se utilizan para nosotros hacer críticas a las películas. En este caso le llamamos película porque es un video. A partir de un video vemos reiteradas veces lo que sería el desarrollo del proceso y buscamos soluciones a las diferentes problemáticas que enfrentemos. Vamos a ver ahora el estudio de tiempo por cronómetro. Adelante, sala 3. Bien. El estudio de tiempo por cronómetro se utiliza para desarrollar un estándar de tiempo basado en las observaciones de un trabajador, tomando durante varios ciclos. El funcionamiento usual de este cronómetro consiste en empezar a contar desde cero al pulsar el mismo botón por lo que se detiene. Y también hay que medir el tiempo varias veces, empezando desde cero hasta distinto tiempo, o sea, hasta el final. ¿Es cuánto? Ok, entonces en este aspecto tenemos un procedimiento para llevar a cabo el estudio de tiempo, que tiene estos pasos que están acá. Recuerden que vamos a concluir con el estudio de tiempo cuando estemos en capacidad de determinar el tiempo estándar. Adelante, Luis. Sí, maestro, con respecto a lo que dijo mi compañera
sobre el estudio de tiempo con cronómetro y sobre lo que usted acaba de mencionar ahora con respecto a los estándares. Por ejemplo, la especificación de allá en extrusión, en el área de extrusión, nos dice que le damos un periodo de tiempo de reposo al tubo de 2 a 3 minutos, la cual nosotros utilizamos un cronómetro, perdón, para medir ese tiempo y así en exactitud saber para tomar el tubo, para medirle la longitud y lo que decía que el ID o D y así sucesivamente. Ok, muy bien, muchas gracias. Así es. Entonces vamos a los pasos para llevar a cabo un estudio de tiempo con la técnica del cronómetro y así poder fijar el tiempo estándar. Número 1, definir los elementos que componen la tarea o el proceso. Recuerden que en el último tema vimos lo que era el estudio de métodos, donde nosotros tomamos un proceso y lo distribuimos en sus distintas actividades. No importa el tipo, sino que aquí lo que vamos a distinguir una etapa y otra. Número 2, medimos los tiempos por elementos, tipo de actividades que se llevan a cabo en el proceso productivo. Luego viene los cálculos, donde vamos a calcular el tiempo medio o promedio del proceso. Luego vamos a calcular el tiempo total que conlleva la tarea o el proceso, para en último momento calcular el tiempo estándar. Y con eso calcular la capacidad productiva. Ahora vamos a compartirles un video que nos va a mostrar cómo nosotros, a partir de un estudio de tiempos, una muestra de cómo se lleva a cabo un proceso en cuanto a tiempo, vamos a calcular ese tiempo estándar. ¿De acuerdo? Un momentito para compartirles el video. ¿Se escucha ahí? Bien, en esta sesión vamos a ver cómo completar la planilla para el estudio de tiempos. Se supone que ustedes van a tomar 10 muestras del proceso completo, desde el elemento 1 hasta el elemento que corresponde, en este caso 19, que es el proceso que tenemos. Les recordamos que van a completar estos tiempos en orden vertical. O sea, que van a ir registrando los tiempos del cronómetro en esta planilla en formato vertical. La actividad número 1 lo van a colocar arriba y la última van a irla colocando debajo, así según corresponde. Tenemos acá 10 muestras, se irán colocando cada una en sus columnas con sus actividades correspondientes. Recuerden que deben de tomar el tiempo del proceso completo y luego registrarlo en esta planilla. Luego, ¿qué procede? Bueno, vamos a calcular el tiempo promedio, que sería esta columna que tenemos acá. Esta columna corresponde al tiempo promedio por elementos. O sea que vamos a sumar cada uno de los elementos de cada muestra, elemento 1 de cada muestra, por ejemplo, lo sumamos todos y lo dividimos entre 10 porque es el promedio que queremos. Aquí ya está calculado el tiempo promedio para cada elemento. Por ejemplo, para el elemento 3, el tiempo promedio es de 3 segundos. Aquí está. Ahora, el factor de calificación es el ritmo de trabajo que considera quien toma el tiempo, el especialista en toma de tiempo, que lo asigna en función a que la tarea se realice, la actividad se realice más rápido o más lento, como una forma de nosotros poder nivelar esa actividad. Ya en la práctica, ustedes lo tienen registrado en la tablilla. Simplemente se lo estoy comunicando para que ustedes vean de dónde salen esos datos. Ya ustedes lo tienen registrado, ese factor de calificación. Ahora, para hallar el tiempo normal de cada actividad, pues lo que hacemos es multiplicar el tiempo promedio de cada elemento por su correspondiente factor de calificación. Para el
tiempo normal de la actividad número 1 sería 3 por 1,2. Eso lo registramos en esta columna final, donde vamos a tener los tiempos normales por cada uno de los elementos. Hacemos lo mismo hasta el final. Cuando tengamos todos los tiempos normales de cada uno de sus elementos registrados en la planilla, pues procedemos a sumar. La sumatoria de esos tiempos normales por elemento sería el tiempo normal total de la tarea completa, del proceso completo. En este caso es de 46,6. Ese sería el tiempo normal para la tarea completa. 46,6. Ahora, con ese tiempo normal total, vamos a calcular lo que estamos buscando, que es el tiempo estándar. El tiempo que vamos a considerar como patrón, como referencia para realizar ese proceso. Pero ¿qué resulta? Que nosotros necesitamos para esos cálculos lo que conocemos como suplementos. Los suplementos también los ofrece el problema. En este caso, tenemos los suplementos de necesidades personales, de manejo de material y de moras. Recuerden que estos tiempos o esta proporción de tiempo sale de que realmente nosotros pudiéramos tener situaciones al manejar los materiales. También pudiera presentarse demora en ese tipo de procesos. Y en cuanto a necesidades personales, también se tiene un estimado. O sea, cuando el operario va a tomar agua, cuando el operario va a atender alguna necesidad, por ejemplo, ir al baño, etcétera, etcétera. Se tiene ya estos datos como por cientos. Se estima que el 5% de este proceso se destina a necesidades personales. El 8% al manejo de material. Ustedes saben que no es lo mismo manejar material cuando está caliente, cuando está a temperatura ambiente, o algún cuidado que haya que tener por asunto del material mismo, por ejemplo, que sea vidrio, hay que manejarlo con más delicadeza y eso tiene repercusiones en el tiempo. Y el proceso también pudiera tener lo que sería, pues, demoras. Cuando se contemplan demoras, pues entonces también se establece la demora en lo que son estos suplementos. Y tenemos la tolerancia total. La tolerancia total vendría siendo la suma de cada uno de estos suplementos. Por ejemplo, 5% más 8% más 7% sería un 20%. ¿Qué pasa? Que para nosotros utilizar esa tolerancia total, debemos de convertirlo en decimal. Por el módulo 1, matemática, ustedes vieron que ese 20% es equivalente a decir 0,20, 0,2, es lo mismo. Con esa tolerancia total, entonces ya nosotros podemos calcular el tiempo estándar. Claro, con esa tolerancia total y el tiempo normal total, que ya lo habíamos calculado. Y vamos a la fórmula que nos dice que el tiempo estándar es igual al tiempo normal por 1 más la tolerancia total. Recuerden que lo que primero debe de hacerse es lo que está dentro del paréntesis, en este caso. Sustituimos los valores donde vamos a tener que el tiempo estándar es igual al tiempo normal, ¿verdad? 46,6 por 1 más 0,20, que es lo que está dentro del paréntesis, que es lo mismo que decir 46,6 por 1,20. El resultado de eso es 55,92, que para nosotros, según la fórmula, sería el tiempo estándar. Con ese tiempo estándar, nosotros vamos a calcular lo que sería la capacidad productiva. Recuerden que la capacidad productiva se está solicitando en una jornada, en 8 horas. Y como el tiempo normal total que tenemos acá fue calculado, bueno, todos los tiempos que registramos fue calculado en segundos, nos corresponde ahora llevar esas 8 horas a segundos. Quiere decir que 8 horas
es igual a 3.600, que es lo que tiene cada hora. Cada hora tiene 3.600 segundos. O sea que si son 8, vamos a multiplicar 8 por 3.600. Y con eso tenemos que 8 horas tiene 28.800 segundos. Ahora, la pregunta fue, ¿cuál es nuestra capacidad productiva? Para nosotros calcular la capacidad productiva, dividimos nuestro tiempo disponible en esa jornada de trabajo en segundos, claro está, que serían 28.800. Y eso lo vamos a dividir entre nuestro tiempo estándar. Con lo que conseguimos 1.075 piezas. O en este caso serían avioncitos de papel. O sea que nosotros tenemos como capacidad productiva 1.076 unidades por día. Estas serían las explicaciones para completar la planilla para el estudio de tiempo que se corresponde con el trabajo final. Bien, señores, ¿alguna pregunta, duda con relación a esta actividad final de lo que sería el tema de manejo de los procesos de producción? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? Profe, Adelante. lo de arriba, lo del cuadro, está bien. Cuando usted bajó abajo, ahí fue que me perdí. ¿Cuál parte de abajo? Tiene que decir el término, el nombre. La fórmula. De lo que después que uno lo suma, que pone porcentaje, el paso que le sigue. Espérese, déjeme ponerle pantalla para que usted me diga. Lo que está de amarillo. Lo que está amarillo son los suplementos, eso se lo da el problema. Viene en porcentaje, pero usted lo calcula, lo lleva a decimales. Pero todo eso viene amarrado a unas informaciones básicas que se le da en el problema. Necesidad de personal, el manejo de material, demoras, entre otros elementos que se requieren. Todo eso se suma para poder convertirlo en tolerancia total, que es ese 0.20 que tenemos acá en decimal, es la tolerancia total, lo que llamamos tolerancia total, es la sumatoria de todos los elementos. Eso se lleva a la fórmula del tiempo estándar y a partir de ahí se calcula el tiempo estándar, que es que vamos a utilizar como referencia para la capacidad productiva. Pero tranquila, que según usted lo vaya desarrollando, usted puede ir colgando, poniendo el video, porque el video va a estar en plataforma. Yo se lo voy a subir esta noche para que ustedes puedan acompañarse con la última actividad de este tema. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, si no hay más preguntas, lo vamos a dejar hasta acá. Desearle feliz resto de la noche y Dios mediante nos vemos el próximo jueves a la misma hora y por el mismo canal. ¿De acuerdo? Ok, pase buena. De acuerdo. Se me cuidan. Ok, Dios los profe. bendiga.